Bien, Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor. Bien, gracias, doctor. Hola, Mauricio, ¿quién más? Bueno, ¿cuántos alumnos son? Veo que hay 63. En total, ¿cuántos serán? ¿El delegado ya está presente? Sí, doctor. Todavía falta que ingresen aproximadamente 15 Ya, más. ¿cuántos faltarán, Fabricio? 15 más aproximadamente, ¿Se han doctor. enterado todos? Sí, sí, ya lo pasé la noticia por el Ya, grupo de WhatsApp. vamos a darle unos 5 minutos a los que están tomando su taxi para subirse a la nube y comenzamos, ¿sí? Muy bien, han pasado 5 minutos, creo que es un tiempo suficiente como para cualquier problema logístico, sobre todo si estamos en red, pues, ¿no? Bien, intuyo que tendrán una idea de lo que vamos a tratar ahora. ¿De qué vamos a tratar ahora? ¿Quién me dice, Gabriela? ¿Qué me dices? ¿De qué vamos a conversar ahora? Ostomías, doctor. Perfecto. Bien, y les digo conversar, porque la idea en principio no es hacer todo un enunciado de manera que ustedes solo escuchan y de pronto van a sujetar esto a su buena memoria. Tener buena memoria, indudablemente desde que es bueno, pues, ¿no? Pero el no tenerla tan buena tampoco va en contra de lo que uno debe o puede aprender. El modo de aprendizaje correcto es la información que le damos al cerebro. ¿Y cuál es? Formar conceptos. Cuando nosotros hemos formado conceptos, significa que ya hemos entendido. Como que el sol, por ejemplo, ¿no? Tiene luz, da energía, genera la vida. Eso no tenemos que recordarlo, porque lo hemos entendido. Y si nosotros los conceptos que vamos asimilando, ¿no? Los sumamos a todo el conjunto, a la nube que tenemos en nuestro marco conceptual, son los que finalmente nos van a ser útiles cuando nosotros debamos tomar decisiones frente a nuestros pacientes. Porque ustedes ya se habrán dado cuenta que todo lo que están estudiando es como un rompecabezas
que va a armar básicamente vuestro mapa conceptual, de modo tal que cuando tengan que acudir a él, ¿no? Con mucha facilidad ustedes tomarán algo de por aquí, algo de por allá, ¿no? Harán su impresión diagnóstica, su diagnóstico diferencial, probablemente irán a la ayuda diagnóstica y finalmente se quedan con un diagnóstico, ¿no? Con una impresión diagnóstica y de ahí van a la terapéutica. Me parece muy fácil esto. Y es que en realidad ustedes ya deben tener en mente que finalmente, como médicos, es lo que van a hacer. Volviendo al principio, esto va a ser una conversación, porque más de lo que yo les pueda presentar acá en estas diapositivas, ustedes van a encontrar en la red. Hoy día es muy fácil acudir, ¿no? De una manera sistematizada a buscar información de valor. Entonces yo, al final de esta presentación, me quedaría pues muy satisfecho si es que ustedes básicamente han generado conceptos a los cuales les van a ir sumando todo un conjunto de elementos que constituyen información y que van a permitirles pues conocer más del tema. Bien, siendo, a ver, vamos a ver. ¿Dónde estoy para compartir? Ya tienen mi pantalla, ¿cierto? Jóvenes. Sí, doctor. Sí, doctor, sí, se ve. Bien, entonces vamos a iniciar la presentación, ¿sí? Acá a este programa para que abra. Entonces, de lo que nos vamos a ocupar ahora, ¿sí? Es de conversar un poco respecto a lo que son las ostomías. Todo tiene una razón de ser. Si nosotros pensamos las cosas así, las vamos a entender bien. ¿Ostomía de qué viene? A ver, ¿quién me responde? Conversemos, ¿sí? ¿Ostomía de dónde deriva? Doctor. Equivóquense, porque es la idea. Equivóquense y de las equivocaciones. Aquí nadie sabe mucho ni poco. Sabemos lo que sabemos. ¿Perdón? Doctor, significa orificio, boca. Y así es, orificio, es una boca, y ahí viene el término ostomía, ¿no? Entonces significa que lo que vamos a conversar está relacionado, en principio, entendiendo el término, a bocas que nosotros vamos a realizar con un aspecto técnico, que es el quirúrgico, ¿no? Pero para entender la definición de ostomía, tenemos que un poco estructurar este concepto. ¿Qué cosa será una ostomía? ¿Quién se anima a decir? Por favor, equivóquense, eso es grato, de ahí aprendemos mucho, ¿sí? ¿Quién se anima a definir lo que es una ostomía? ¿Están ahí, jóvenes? A ver, díganme, sí, doctor, estamos acá. Sí, doctor. Sí, doctor. Claro, pues, ¿y dónde está esa juventud, ese brillo, ese entusiasmo? Vivos, equivóquense, ¿qué es una ostomía? Será pues un procedimiento quirúrgico, ¿no? Pero que involucra ¿qué? Doctor, es un procedimiento quirúrgico en el cual se realiza una comunicación de, por ejemplo, una estructura anatómica interna con el medio externo. Yo creo que para comenzar es buena la definición, pero debemos tratar de darle algunos aspectos técnicos. Nosotros estamos hablando de cirugía, estamos hablando de la anatomía humana, ¿no? Y de pronto vamos a tener que involucrar estructuras orgánicas. Entonces, probablemente tendremos que hablar de órganos, ¿cierto? ¿Qué órganos, sí, implicará la realización de una ostomía? Intestino, doctor. Eso, intestino es uno de ellos. ¿Y qué cosa es intestino? ¿Será solo intestino? Vísceras en general, doctor, ¿no? Vísceras. Vísceras sólidas y huesos. Ya, vamos por el término vísceras e intestino. Ujú. ¿Qué cosa es el intestino? ¿Es una víscera de qué tipo? Hueca. Hueca, doctor. Así es, entonces vamos por buen camino, ¿no? La ostomía implica involucrar un órgano hueco. Ahora, pongámonos a pensar
¿sí? Nosotros estamos haciendo cirugía general y de pronto tendremos que ubicarnos, focalizar en lo que es abdomen, ¿no? ¿Qué estructuras huecas habrá en abdomen? Ahora, teniendo en cuenta estas estructuras huecas, ¿qué le vamos a hacer a esas estructuras huecas para que se conviertan en una boca, en una ostomía realmente? Tendremos que sujetarla a algún tratamiento, ¿cierto? Algún manejo técnico, quirúrgico. ¿Qué hacemos con esta víscera? Vamos a generar, ¿Una incisión, doctor? claro, Una mediante una vez. incisión, vamos a generar, ¿qué? Lo que dijeron al principio, La comunicación. una comunicación que va a terminar en una, Ostomía. la ostomía, dijimos, era una. Una boca, un hoyo. Así es. Entonces, miren cómo solos ya hemos entendido, ¿ve? Al margen de lo que diga el libro, de lo que pueda opinar incluso yo mismo, hemos estructurado un concepto. Teniendo en cuenta una víscera hueca, vamos a generar un trayecto para finalmente, ¿no? Nosotros estructuremos una boca quirúrgicamente. Ahora, lo que tenemos que saber es a dónde llevamos esa boca, cuál va a ser el trayecto que seguimos con el órgano que estamos tocando. Si estamos hablando de abdomen, tendrá que ser a La piel, doctor. indudablemente a la piel, pero a la piel de la espalda, Ya. del hombro. De la región abdominal. Claro, ese es el concepto común cuando nosotros hablamos de ostomías. El libro dice, una ostomía es la comunicación de una víscera hueca con la piel del abdomen. ¿Pero será cierto eso? ¿Alguien discrepa? Yo les aconsejo discrepen siempre de todo lo que escuchan. Porque, No, no todo sería así, doctor, porque también existe la traqueostomía, ¿no? claro, así es. Entonces tendremos que redefinir la definición, ¿no? Será pues la comunicación de una víscera hueca, ¿no? A través de los diferentes planos y finalmente en cierta región de la superficie corporal. Indudablemente que no va a ser en la rodilla, tampoco va a ser en la espalda. Debe tener una relación directa entre la ubicación anatomotopográfica del órgano que estamos tocando. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, doctor. Miren, ya lo entendieron y de esto ustedes con sus términos lo pueden definir, ¿no? Entonces, entendemos que es una ostomía y con nuestros propios términos ya hemos definido qué es esto, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar. Ya sabemos que es una ostomía. Oh, pero ahí aparece algo más. Dice, es una fístula virtual. ¿Será puro texto o es que también tiene una explicación? ¿Qué pensamos? ¿Qué cosa es una fístula? Jóvenes, equivóquense, por favor, ¿sí? Doctor, sería una abertura, pero no quirúrgica, sino creada por el mismo, no sé si por la presión de la víscera. Una fístula sí, pues va a terminar en lo que podríamos entender una abertura, pero en sí la fístula en sí, ¿qué es? Así como hemos definido una ostomía, ¿no? Que es el, el- el trayecto que se realiza con una víscera a través de ciertos planos, ¿no? Y finalmente es llevado a la piel. Pero una fístula, ¿qué será? ¿Qué tiene que ver con una ostomía? Es una comunicación, doctor, una conexión, una fístula. Por ahí va, pero veo que solo uno de ustedes participa, el resto están ahí, quiero creer, por eso yo no soy partícipe de este tipo de exposiciones. Y les confío que sí tengo cierto grado de frustración, porque pensé que íbamos a tener esta reunión presencial para que esto pueda ser muy interactivo.
Entonces volvamos al principio y pongamos de nuestra parte. Recuerden que estamos aprendiendo, ¿sí? Incluso yo no termino de aprender. Nunca voy a terminar de aprender, ¿sí? Entonces, ¿qué será una fístula? De pronto será pues un trayecto, ¿cierto? Que tiene un punto de partida y un punto de exposición, ¿no? Pero es un trayecto. Por eso hablamos de trayecto fistuloso, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, doctor. Pero ahora, Sí, ¿cómo lo doctor. aplicamos en el concepto de ostomía? Vamos a entender entonces que, si bien hemos definido lo que es una ostomía, ¿no? Que involucra la víscera misma, que estamos, entiendan este término porque es parte del argot quirúrgico, exteriorizando, estamos exteriorizando la víscera, ¿no? En un trayecto, pero la misma víscera la estamos nosotros, entiendan este otro término, anclando quirúrgicamente a la piel. Es una ostomía pura. Pero también hay situaciones en que nosotros, a través de un trayecto y que no necesariamente involucra a la víscera misma, generamos una comunicación entre la víscera y la superficie corporal. ¿Sí? A ver, imaginariamente, miren, ustedes deben todavía conocer las cañitas de bebida o un tubo. Imaginariamente nosotros lo atravesamos así por toda la pared abdominal y la llevamos al estómago. Ahí no hemos generado una boca, ¿cierto? Sin embargo, estamos generando una comunicación virtual entre la víscera hueca y a través del trayecto hasta el lugar donde llega la piel. O sea, es un trayecto fistuloso. ¿Se entiende esto, jóvenes? Sí, doctor. Doctor, Sí, ¿podría decir que es como, es la forma por donde va a salir, es como la forma de un canal de drenaje, algo así? Así es, algo parecido. Ya lo entenderemos más adelante. Pero entendamos que no es la misma víscera. Puede ser mediante el uso de un aditamento, que ya veremos, un material quirúrgico que veremos más adelante, pero no es la víscera la que está recorriendo todo el trayecto, sino es un canal, ¿sí? Por eso hablamos de fístula virtual. La creamos, no existe. ¿Quedó muy claro esto? Sí, doctor. sí, Perfecto. Sí, doctor. doctor. Si Doctor, disculpa. nosotros... Sí, Yo tengo un poco de duda. Por ejemplo, en caso de la fístula que se forma cuando hay una vesícula, en caso de Mirici, que llega a fistulizarse con el duodeno, esa sería una comunicación, pero no hay un aditivo externo, una tubuladura. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? no nos confundamos. Nosotros estamos hablando de procedimientos quirúrgicos que nosotros generamos adrede, con intención, ¿sí? Y Ah, para ya, hablar ya. de una ostomía, nosotros generamos quirúrgicamente una fístula virtual. Así como hacemos, ¿no? Que la misma víscera, ¿no? La colocamos los bordes de esta a la piel, ¿sí? ¿Quedó claro? Ah, ya, doctor. Ok, sí. No es una cuestión espontánea, no es una cuestión de complicación, es algo que técnicamente nosotros la realizamos como parte de un procedimiento. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Miren, jóvenes, habiendo entendido esto, el resto ya es muy sencillo. Es simplemente llevar este concepto al diferente ámbito que vamos a tocar y la cosa, de un modo muy simple, va a caer por su peso. Entonces, procedimiento quirúrgico en el que se practica una comunicación entre una víscera hueca y la superficie corporal, que hemos visto que no solo es la pared abdominal, y también ya entendemos por qué se le llama fístula virtual. Ahora, un poco ya como parte del aspecto técnico, entender pues que hay una clasificación, ¿no? Entonces, de acuerdo a la permanencia, es muy lógico, será algunas que de modo transitorio se realizan versus de otras permanentes. Según su función, entiendan bien, y hay una mnemotecnia, miren, todas comienzan con D. Sirven para desfuncionalizar, para descomprimir, para derivar y, por excelencia, en un caso de orden alimentario. No me voy a detener acá, pero siempre me importa que ustedes
puedan discernir lo que es el paporreteo. El paporreteo es repetir lo que uno escucha y no analizarlo. Ese es un sesgo en el aprendizaje, ¿no? El doctor parece que sabe mucho, lo he leído en tal libro y yo ya lo asimilo y sin cuestionarlo. No, jóvenes, sean rebeldes del conocimiento. No crean en nada, simplemente tómenlo en cuenta. Una vez que lo tomen en cuenta, ustedes se sorprenden, les da curiosidad, se asombran, lo analizan, exploran la información y lo reafirman o lo descartan. Aquello que no tiene sustento, aquello que no tiene un fundamento, simplemente no lo tomen en cuenta, déjenlo como un enunciado. Pero aquello que ustedes han confirmado que sí, pues tiene un fundamento, que se entiende, que es lógico, eso asúmanlo momentáneamente, porque ese concepto, tengan por seguro, puede variar en el tiempo. Si no, estaríamos haciendo la medicina de cuando la hacían los griegos, pues, ¿no? O los egipcios. Bien, entonces son de orden desfuncionalizantes. Así como cuando vimos qué cosa es una ostomía, desfuncionalizantes implica que el uso de estas, ¿no?, será para quitarle la función a algo. Eso lo veremos más adelante. Descompresivas, cuando nosotros en el trayecto probablemente del tubo digestivo queremos descomprimir por alguna razón. Ahora les digo, todo esto que estamos viendo, si hay tanta individualización, es porque los pacientes pueden tener diferentes necesidades. Y todo procedimiento siempre se ciñe a la necesidad del paciente. Una condición clínica amerita un buen diagnóstico y la mejor propuesta para solucionar la necesidad del paciente. Nosotros somos servidores de salud, prestamos servicios, y ese es el servicio que vamos a presentar a nuestros pacientes. Derivativas, cuando nosotros, su nombre mismo lo dice, queremos derivar el trayecto común, ¿no? Y les decía del paporreteo, son de orden alimentarias y no alimenticias, como dice la gran mayoría. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre alimenticio y alimentario? No tengan miedo, jóvenes, equivóquense. Tírense a la piscina, no se van a morir. A ver, una dama, que es el ciclo de las damas. Hola, ¿están ahí? Jóvenes, ¿me copian? Hola. Sí, doctor, aquí estamos. Doctor, a ver, bueno, yo puedo entender según la función alimentaria. ¿Cuál es la diferencia entre alimentario y alimenticio? Bien, doctor, justo comprendiendo lo que es la ostomía, supongo que es esta comunicación virtual que se le da para poder en sí almacenar, ¿no?, toda esta fuente alimentaria que vamos a- con esa finalidad, ¿no?, de almacenar tal vez, y alimenticio, supongo que algo netamente más bioquímico, creo. Ya, Es lo que vamos a ir. Está bien, gracias. ¿Tu nombre? Doctor, Sí. doctor, alimentario también haría relación al hecho de que sirve justamente para proporcionar los alimentos. En cambio, alimenticio es cuánto aporte nutricional me va a brindar ese alimento, ¿no? Ya, vamos a hacerlo más simple, ¿ya? Ustedes van a tener sus prácticas, van a ir a los hospitales y van a escuchar esta descripción. Es un vómito de tipo alimenticio. Eso se escucha todos los días, pero ¿será lo correcto? ¿Alguien me dice algo al respecto? No. No, porque porque el paciente está botando, por ejemplo, comida que no ha digerido, no sería de contenido alimenticio, de contenido alimentario. Así es, porque nadie come vómitos, No, ¿cierto? ajá. Nadie come vómitos. Ajá. No puede ser un vómito alimenticio. Es un vómito de contenido alimentario, Ajá. ¿sí? Entonces, acá, cuando hablamos de las ostomías, serán de orden alimentario, no alimenticio. Yo me detengo en estas situaciones un poco para evaluemos, analicemos siempre lo que aprendemos, porque el paporreteo es una forma de aprender, pero eso es pues de la escuelita, de la escolaridad y de repente a veces en secundaria, ¿no? Pero en el nivel en que están ustedes, ya ustedes son pseudocientíficos al momento, son conatos de científicos. De pronto ustedes van a dar un aporte a la medicina totalmente distinto, pero esto es sobre la base de
tener curiosidad, tener asombro e investigar, ¿sí? Bien, y luego también entendemos que pueden ser clasificadas de acuerdo a su localización. Ahora vamos a hablar de la traqueostomía. Lo que hemos conversado, simplemente lo vamos a aplicar a este tópico. Entonces, ¿ven? Es el acceso a la vía superior, ¿no? Y siempre todo es un procedimiento quirúrgico en cirugía. Cuando nosotros comencemos una definición, es un procedimiento quirúrgico, ¿no? Mediante el cual se comunica la cara anterior de la tráquea a la superficie cervical anterior. ¿Se dan cuenta cómo corresponde nuestra definición? Con el objeto de establecer una comunicación entre esta y el exterior. Es un acceso a la vía aérea superior por diferentes causas. Pero hay que entender también que al lado de esto hay otros términos, como por ejemplo lo que es la traqueotomía y la cricotiroidotomía, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Hay que tenerlo claro. La traqueotomía es el simple acceso quirúrgico, ¿sí? Y como ven ustedes ahí, la traqueostomía, ¿no? Se realiza un estoma u ostoma definitivo. Ahora, si hemos entendido esto, ya lo he dicho también, ¿no? ¿Cómo se realiza el ostoma finalmente en la superficie corporal? Ya lo dije. Y que va a diferenciar con una traqueotomía. ¿Cómo Sujetando, doctor, a la parte externa, a la piel en este caso. Ya, la idea se entiende, pero insisto, hablemos con propiedad. Realizando un anclaje quirúrgico, ¿sí? Eso es técnico, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Y cómo realizamos el anclaje quirúrgico? Suturando, pues, los bordes de la piel y los bordes de la víscera. ¿Se entiende eso? Sí, doctor. Siempre tratemos de ser elegantes en todo lo que hacemos. ¿Y qué cosa es ser elegante? Saber elegir. Y nosotros como profesionales debemos saber elegir los términos adecuados. Yo podría decir, una traqueostomía es pegar pues la tráquea a la piel. De pronto sí, por ahí como que se entiende, pero no es lo propio, pues, ¿no? Es realizar un anclaje, o en todo caso, suturar, ¿no? La víscera, los bordes de la víscera, a los bordes de la piel. O es un anclaje quirúrgico. Eso es lo que va a diferenciar la traqueotomía, ¿no? Tomía significa solo incisión. Significa que de piel a tráquea solo vamos a hacer un abordaje. Y probablemente por ahí vamos a introducir un aditamento que puede ser la cánula. Y la cricotiroidotomía es algo parecido, ¿no? Se llega a la misma área respiratoria, pero a través de la membrana cricotiroidea. ¿Por qué ahí? Tóquense ustedes, ¿no? A nivel del cuello, esta es de muy fácil localización, por debajo del cartílago tiroideo, que es más evidente en los varones, ¿no? Y sobre todo porque esta zona tan accesible se encuentra, ¿no? Con una interferencia de planos poca, ¿sí? ¿Se entendió esto que hemos conversado? ¿En qué situación realizarían una cricotiroidotomía? Ejemplo, a ver, díganme ustedes. Doctor, por ejemplo, cuando uno está en un restaurante y ve que una persona se está atorando y no tiene los instrumentos necesarios, ahí podría ser una cricotiroidotomía. Felicitaciones. ¿Qué hacemos? ¿Usarías tu cuchillo? Bueno, ahí lo que tengo en la mano, por ejemplo, si no tengo nada, agarraría el cuchillo que tengo ahí en la mesa de que estoy comiendo, lo desinfecto, pido una cañita, lo que encuentre ahí nomás, ¿no? Un cuchillo, por ejemplo. Ajá, para hacer un cortito. Perfecto, usas el cuchillo, pero luego ahí dejas el cuchillo. ¿Cómo que lo dejo? No, pues Tienes que generar una vía, pues, ¿no? Claro. El cuchillo te va a generar la incisión de lo diferente. Claro, dar un sorbete, doctor, o lo que encuentre por ahí. Perfecto, brillante. Pero una forma más simple, acá me detengo porque esto le puede salvar la vida a alguien cuando ustedes tengan necesidad de hacerlo, sin siquiera ser médicos desde ahora. La forma más sencilla es ya quemando pasos, se buscan un lapicero, ¿sí? Lo parten.
no que le sacan, como dicen los libros y muchas personas, le sacan la carga y con la puntita, esa puntita nunca va a entrar porque no corta la piel. ¿Se entiende, no? Es Roma, pues. O sí podrá cortar la piel. Es muy difícil. Yo creo que con mucha dificultad lo podrán hacer. Pero rompen el lapicero. ¿Y qué es lo que hacen? Buscan una superficie rugosa de cemento, que hay muchas, puede ser la pared, ¿no? El piso mismo, y comienzan a rayar el lapicero en una dirección tipo bisel, ¿sí? En el eje oblicuo del lineal del lapicero, y esto queda como, imagínense, la punta de una aguja hipodérmica. ¿Me dejo entender? Sí, doctor. Eso ya les facilita todo lo que viene, porque ustedes ya tienen, a manera de un instrumento punzante, cortante, penetran y sobre todo ya tienen la vía. Tengan de manera virtual, de modo conceptual, esto que les sugiero, porque insisto, le puede salvar la vida a cualquiera. Y de pronto me dirán ahí, pero doctor, eso puede tener muchas complicaciones. Sí, pues, pero le salvamos la vida. Es una cuestión de emergencia, porque ¿cuántos minutos tiene el paciente para dejar de estar vivo? Le viene inmediatamente la muerte cerebral, ¿sí? Bueno, entonces, cricotiroidectomía, tengan en cuenta lo que he conversado con ustedes. ¿Cómo se clasifican? Bueno, pues entendiendo que aquellas electivas son las que están programadas, ¿no? Y generalmente todas están vinculadas a procesos de orden respiratorio, sea en cuello, tórax, en cirugías de orden cardíaco, y sobre todo con relación al tiempo que va a permanecer usándose este tipo de procedimiento realizado. Todas son terapéuticas acá, pero por designación, en caso, por ejemplo, de insuficiencia respiratoria, cuando ya hay una focalización del sistema respiratorio propiamente, ¿no? Y cuando, sobre todo, el paciente va a ser sujeto a un respirador mecánico, porque está imposibilitado de que su economía pueda manejar su condición clínica. Hay infinidad de situaciones en las cuales vamos a realizar este procedimiento. Vean ustedes, en caso de tumores, cuerpos extraños, cuadros neurológicos, malformaciones congénitas y sobre todo en situaciones accidentales como son quemaduras de la vía aérea superior. También en enfermedades pulmonares con una relación directa, ¿no? Neumopatías extensas, un EPOC, un edema pulmonar agudo, enfermedades del sistema nervioso central que involucran el sistema respiratorio, por una condición profiláctica, cuando vamos a realizar otras cirugías que van a meritar, pues, sobre todo mantenimiento respiratorio, resecciones pulmonares, en que la economía del paciente está muy venida menos, sobre todo el sistema respiratorio. Para mantenimiento, eliminar secreciones bronquiales, sea por dolor, pacientes seniles, o otro tipo de malformaciones, o debilidad de la pared torácica. Enfermedades neuromusculares, se entiende muy bien esto, ¿no? Tétanos, síndrome de Guillain-Barré, polineuritis, situaciones neurológicas que involucran el funcionamiento del sistema respiratorio. Y sobre todo en cuadros depresivos del centro respiratorio, como por ejemplo es un TEC y indudablemente una anestesia general en cierto tipo de pacientes. Trauma torácico, no, en situaciones de emergencia sobre todo, y como es propio y habíamos conversado, en el caso de respiradores mecánicos. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar de la técnica quirúrgica, esto lo deben saber mis alumnos, siempre hay dos momentos repetitivos en todo acto quirúrgico, ¿no? Como nosotros comenzamos una cirugía con cualquier incisión, ¿sí? Hecha la incisión, es probable que vamos a progresar, profundizar por los diferentes planos de la superficie corporal, en este caso de la pared abdominal o de la pared cervical, ¿no? Hasta llegar, o en todo caso, hasta encontrar el camino hacia nuestro objetivo, el cual es la localización del órgano. Pero para que esto sea de manera arreglada, en cualquier situación quirúrgica, ejemplo, una apendicectomía, una gastrectomía, ¿no? Una ostomía,
Lo primero que debemos tener en cuenta son los reparos anatómicos para que podamos de manera reglada, de manera protocolizada, hacer una incisión. Si bien es cierto, esto no se cumple tanto en lo que es una ostomía, pero por ejemplo, para hacer una colecistectomía, por decir, yo no puedo pues hacer una incisión mediana, ¿no? Porque son eventrógenas este tipo de incisiones y de hecho no hay una relación anatomotopográfica con la localización de la víscera. Yo tendré que tener en cuenta la ubicación en el cuadrante superior derecho y tomar en cuenta el reborde subcostal derecho y sobre esa base hacer una incisión subcostal derecha. La incisión se conoce como Kocher. Pero esto grafica el hecho de que siempre, sí o sí, para cualquier intervención quirúrgica, yo tengo que hacer mi primera incisión. Y para ello debo tomar en cuenta los referentes anatómicos. El referente anatómico del cual les hablé, y esto ya lo deben saber ustedes para la colecistectomía, es el reborde subcostal, así como hay todos los otros referentes, ¿no? Bien, entonces nosotros, dejando un poco de lado para el caso de las ostomías, pero sirvió para conversar esto, tomamos en cuenta los referentes anatómicos o la ubicación anatomotopográfica para hacer la incisión. Y luego de ello, el segundo momento que se repite en toda cirugía son los referentes anatomos topográficos de la víscera. Ejemplo, si voy a hacer nuevamente una colecistectomía, tendré que tomar el referente, que es el reborde subcostal derecho, hecha la incisión, hecha la profundición, he hecho el abordaje de la cavidad abdominal, ya me olvido de ese referente y ahora, como voy a hacer una colecistectomía, tendré que tomar en cuenta los referentes anatómicos del órgano. En ese caso, ¿cuál? La vesícula, ¿no? Sabrán ustedes, me imagino, que es el triángulo de calor, porque ahí están todas las estructuras que yo voy a manejar, ¿no? Bien, en este caso, de hecho sí, en una traqueostomía tendré que tomar en cuenta la ubicación básicamente anatomotopográfica y de pronto los referentes anatómicos. Entonces, para hablar de la técnica quirúrgica, lo que les he dicho, siempre es el número 1, el número 2 y el número 3 es realizar el procedimiento, de acuerdo a lo protocolizado. Bien, para el caso de una traqueostomía hay diferentes técnicas quirúrgicas, puede ser con anestesia local o general, e incluso puede realizarse en la cama del paciente o en el quirófano cuando el paciente es programado. La traqueostomía, fácil, ahora ustedes lo entienden, implica a nivel cervical hacer el abordaje, ir hasta la estructura hueca y haciendo el abordaje de la tráquea, ¿no? Ingresando a la luz, anclar quirúrgicamente los bordes de la tráquea a los bordes de la piel a través de todo el trayecto de los planos cervicales. Eso quedó muy claro, ¿sí? Luego de ello, probablemente nosotros colocaremos una cánula, que es el objetivo de haber hecho esta ostomía, este ostoma. Como les digo, tener en cuenta los reparos anatómicos, están muy claros de acuerdo a la gráfica, ¿no? Y el lugar de acceso a la vía aérea va a ser segundo, habitualmente, o tercer cartílago traqueal. Bien, acá otra mirada en cuanto a los reparos anatómicos. Ya con el paciente podemos hacerlas, el delineado de esto, si es necesario, o si no, ya con una ubicación virtual, acceder de acuerdo a lo que hemos tomado en cuenta, ¿no? Hacemos la incisión de hecho tiene que ser transversal, no puede ser una incisión lineal. ¿Por qué? Porque es muy lógico, y esto tómenlo como un tip. Toda estructura lineal, para abordarla, es aconsejable una incisión transversal. Ejemplo, si ustedes van a hacer una flebotomía, no sé si algunos ya han tenido esta práctica, pero si ustedes hacen una incisión lineal, ¿qué cosa es lineal? Siguiendo el eje lineal del vaso. Vamos a suponer que incidimos y no caigo yo en el vaso porque caí en un costado, ¿no? En cambio, si yo hago una incisión transversa respecto del eje lineal, teniendo en cuenta la ubicación anatomotopográfica, las posibilidades de fallar son mínimas, porque en el trayecto de la incisión siempre sí o sí voy a encontrar el vaso. Acá nuevamente para recordar, siendo la tráquea un órgano lineal, la incisión es transversa.
Y de pronto otros aspectos como las líneas de Langer's en cuanto a que la cicatrización va a ser más estética. Hecha la incisión, lo que se hace es atravesar los diferentes planos, sobre todo musculares, hasta finalmente tener la cara anterior de la tráquea. Cuando nosotros llegamos a ella, hacemos una incisión, hay diferentes maneras, pero lo importante es generar una ventana, ¿no?, con unos bordes que finalmente puedan ser abocados y anclados quirúrgicamente a la tráquea. Ahí tenemos la tráquea, tenemos el tubo que le ha sujetado al paciente, este paciente está intubado, ¿no? Vemos ahí que se están anclando los bordes de la tráquea a la piel para constituirse en un verdadero ostoma y posteriormente a esto colocando la cánula, que es el objetivo del procedimiento, por las diferentes condiciones clínicas que nosotros ya hemos detallado. Complicaciones, pueden haber complicaciones. Cuando hablamos de complicaciones son las esperables y las no esperables. Pero otro aspecto también son aquellas inmediatas, son las próximas, las que están conexas al acto quirúrgico, ¿sí? Y entre ellas, el enemigo común de todas cirugías es la hemorragia. La hemorragia generalmente obedece a aspectos técnicos, cuando no se ha realizado un procedimiento técnico prolijo. Un neumotórax por complicaciones, de hecho, que pueden involucrar ya los pulmones mismos, ¿no? En el caso de haber perforado la pleura, de modo accidental también, maniobras inadecuadas que finalmente van a desembocar en esto. Y si no respetamos las estructuras anatómicas vecinas, como por ejemplo el aspecto del nervio laringio, la cúpula pleural, el esófago, los vamos a dañar, ¿no? Y también podemos lesionar el cartílago cricoides cuando se realiza una traqueostomía muy alta. Las mediatas significa que están ya luego del acto inmediato, ¿no? Son un poco más tardías. Aquí básicamente un enfisema subcutáneo cuando no hemos hecho un anclaje adecuado de los bordes de la piel a la tráquea y el aire que sale, ¿no?, de los pulmones, que viene con fuerza por la fuerza de la expiración, decola los planos del tejido celular subcutáneo, se introduce el aire y genera pues ese signo tipo edema, pero que no es de agua sino de aire, y uno siente la crepitación. Ustedes deben haber jugado con esos plásticos que tienen esas bolitas, es muy atractivo jugar, nadie escapa a eso, ¿no? Yo lo he hecho, incluso comparto, pero esa sensación se siente, hay una crepitación. Aspiración por abscesos pulmonares, infecciones, atelectasias y, ¿por qué no?, el desplazamiento de la cánula. Y las tardías, que ya son luego, pues el tiempo lo dice, fundamentalmente los granulomas traqueales. Ahora, ¿por qué puede ocurrir un granuloma traqueal? ¿A alguien se le ocurre? ¿Tiene una idea? ¿Será mala técnica, una técnica inadecuada? ¿Qué cosa es un granuloma? No permitan que me frustre, jóvenes, porque yo estoy con mucha motivación, mucho entusiasmo. Doctor, ¿no es el tejido de granulación que se forma en toda la cicatriz? Así es, así es. Es el tejido de granulación, o sea, un tejido cicatricial. ¿Pero por qué? ¿Qué cosa es un granuloma? Es la concurrencia de un tejido de granulación en exceso. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por una técnica inadecuada? Pregunto. No, doctor. ¿No sería es como una lesión irritativa? Llamamos inflamatoria, ¿no? Inflamatoria. Todos tenemos una respuesta inflamatoria, pero para no dar más vueltas, ¿no? La cicatriz, a ver, ustedes pongamos que son 70 alumnos que están ahí. A todos les hacen una incisión de la misma profundidad, en el mismo lugar, de la misma amplitud, y tengan por seguro que la respuesta es propia, individual y característica de cada uno de ustedes, a pesar que en ustedes se da la respuesta inflamatoria propia de la cicatrización. A eso se le llama idiosincrasia. De ahí el hecho de que no existen enfermedades, sino pacientes. Una tifoidea, ¿sí?, en ningún paciente es igual. Tiene sus características propias. ¿Por qué? Por lo que se llama factor terreno. Todos, sin excepción, porque somos criaturas únicas en el universo, tenemos una expresión auténtica, propia, así como debemos tener identidad,
¿no? Ser de día, de tarde, de noche, nuestra mejor opción, eso es tener identidad. Igual la respuesta que tenemos ante situaciones de este tipo porque son noxas. La cirugía es una agresión quirúrgica. Aquí el tema es que es cuestión de riesgo-beneficio, pues no. Aquí hay un beneficio, más que el impacto, que el riesgo, más que la noxa. Pero el cuerpo se defiende. ¿Y cómo se defiende? Cicatrizando. Y aquí un granuloma es por exceso de la respuesta inflamatoria. O sea, es propio Doctor, del paciente. una pregunta. Los granulomas traqueales, por ejemplo, si comparamos con algo que se presenta con frecuencia, pero no en ese tipo de cirugías, ¿se podría comparar, por ejemplo, con aquellas personas que desarrollan queloides? Así es lo mismo, solo que la respuesta es en diferente lugar. Claro, En este lugar es en la tráquea, claro, en el otro caso es la piel. claro. Gracias por tu pregunta, eso aclara más el tema, ¿sí? Recuerden, todo paciente, nosotros mismos, al margen de ser médicos o no, tenemos una respuesta propia. Eso se llama idiosincrasia. Y eso, si ustedes toman en cuenta esto, podrán tener un manejo clínico de sus pacientes. ¿Sí? Bien. Entonces, y al lado de esto, la traqueomalacia, eso sí, es por maltrato, o sea, por manipulación excesiva de las estructuras en el momento quirúrgico. Una estenosis incluso puede ser producto de un anclaje excesivo, ¿no? Por ejemplo, a mis alumnos les he hablado cuando hemos hecho sutura, la tensión de una sutura es muy importante. No puede ser ni muy poca, porque eso ya pierde el sentido del afrontamiento, ni tampoco puede ser excesiva, porque eso puede generar una respuesta inflamatoria excesiva, o en todo caso isquemia en ese lugar, con una probable necrosis y una dehiscencia. ¿Sí? Tener en cuenta detalles simples, pero muy importantes en el logro de una cirugía. Bien. Ahora vamos a hablar de otro órgano, que es el esófago, ¿no? Y que al lado de la tráquea, necesariamente, ¿sí? La exteriorización, ya sabemos qué es exteriorización, ¿sí? Nos referimos a que la boca va a ser llevada a la piel, la boca, el órgano en sí, la boca que vamos a constituir. Y el esófago ahora, por lógica, sabemos que tiene que abocarse a la región cervical, ¿cierto? Sí, doctor. ¿O existe otra posibilidad? Bueno, les anticipo que existe otra posibilidad. Exteriorizar la boca esofágica a la región anterior de la pared torácica. Pero no se alarmen, esto parecería una cuestión loca, pero ya se las voy a explicar en qué situación. Bien, esofagostomía ya sabemos qué cosas, ¿no? Comunicación quirúrgica del esófago a través de los planos de la región de orificio que comunica la luz del esófago con la piel. Puede ser transitoria o definitiva de acuerdo a la necesidad y a la condición clínica del paciente. Usualmente como exclusión de una lesión de traumatismos en el esófago distal del cuello, o también cuando se va a hacer una cirugía digestiva distal. En situaciones de orden benigno, vean, de todo un conjunto de situaciones, llámese perforación, complementarias a procesos quirúrgicos, en situaciones de drenaje, cuadros inflamatorios, como son quemaduras, donde hay lesión, ¿no?, de la víscera, por situaciones dehiscentes, como complicación posteriores a cirugías previas, y fístulas cuando ha habido una situación, por ejemplo, de intubación traqueal prolongada. Estas son las afecciones benignas. Si hay benignas, significa que hay malignas, ¿no? Entender que todas estas están relacionadas generalmente a cuadros neoproliferativos, ¿no? Cáncer de esófago, descompresiones en situaciones irreversibles del aparato digestivo, y como ya hemos dicho también, como una vía de alimentación, ¿no? Excepcionalmente, porque como veremos más adelante, la vía que se usa por excelencia no es el exófago, pero en algunas situaciones, ¿no?, muy particulares, habría que ver la condición del paciente también como vía de alimentación. Como siempre, tener en cuenta los reparos anatómicos. Nosotros vamos a abordar el esófago, ¿no? Vamos a tratar de llegar al esófago vía cervical. Y de hecho, cuando menos debemos tener en cuenta una ubicación anatomotopográfica del mismo, para luego, ¿no?, tener en cuenta las estructuras colindantes, vecinas al esófago, sobre todo para no lesionarlas, ¿no?
Ya en el momento quirúrgico, hecha la incisión transversa, ven ustedes, en el trayecto se van a interponer estructuras musculares, ¿no? Estructuras vasculares, va a haber un modo de nosotros llegar al esófago, ¿no? Con divulsión. Un paso muy importante, tener en cuenta la irrigación de uno de los lóbulos tiroideos, que hay una rama que si nosotros no la tomamos en cuenta, puede haber una complicación, un sangrado profuso, ¿no? El recurrente laringio, como ya hemos conversado, que también próximo a la tráquea, ¿no? Pero fundamentalmente en estos casos de esofagostomía. Una vez que nosotros ya tenemos el órgano, aquí miren, sí, estamos haciendo una incisión lineal en el órgano. ¿A alguien se le ocurre por qué aquí sí hacemos una incisión lineal en el órgano? Y tiene mucha relación con lo que hemos conversado, ¿eh? Esto es un aspecto deductivo. ¿Por qué no hago una incisión? Que puedo hacerla, sí, puedo hacerla, una incisión transversa. ¿A alguien se le ocurre una respuesta? Jóvenes, equivóquense, no tengan miedo de tirarse a la piscina. Lo importante es que usen sus neuronas. Eso significa entrenar las neuronas para generar conceptos. ¿Se equivocan? Perfecto. ¿Por la disposición del músculo? Podría ser, pero hay otro aspecto de mayor importancia. El nervio laríngeo, doctor. Propio ya del esófago, ¿eh? Y que tiene que ver, El esófago, doctor. que tiene que ver con la respuesta posterior a hecha la incisión. A ver, ¿qué va a ocurrir una vez que ya nosotros terminamos el procedimiento con el esófago? Tiene que cicatrizar, pues, ¿no? ¿Sí? Es lo que va a ocurrir, pues, ¿no? Es la respuesta inflamatoria. Y así ustedes no quieran, eso va a cicatrizar. ¿Qué pasa si yo hago una incisión transversa? Granulomas, doctor. No necesariamente granuloma, sino miren, una incisión Con transversa. estenosis, doctor. Claro, lógico. Si yo hago una incisión transversa, estoy siguiendo el perímetro del esófago. Y en un supuesto, la cicatrización, ¿no?, genere una retracción, esto va a generar una estenosis. Pero en este caso, si la incisión la hago lineal, por más que se retraiga, la luz del esófago no se va a alterar. ¿Se entiende esto, jóvenes? Sí, doctor. Miren, qué importante es entender esto, porque yo podría pasar, si se hace la incisión lineal y ya está, y no lo pensamos. No, cada detalle hay que entenderlo. Esto nos genera conceptos. Y esto que les he dicho se aplica en todas las estructuras huecas, teniendo en cuenta lo que va a ocurrir después, que es una condición propia, esperable, deseable e inevitable también, la cicatrización. Bien, hecha la incisión, nosotros hacemos lo que es la divulsión, la separación, la exteriorización del esófago, ¿no? Ahí vemos como con un Penrose se está extrayendo el esófago, para luego exteriorizarlo a la piel y de diferentes maneras hacer la incisión, ¿no? En este caso, miren, el gráfico lo traigo, ¿cómo se está haciendo la incisión? Se está haciendo transversa, en contra de lo que estamos conversando. Pero finalmente, como ven ustedes acá, ¿no?, se ha anclado, o sea, quirúrgicamente se ha puesto puntos y se ha suturado la víscera, que es el esófago, a la piel, constituyéndose realmente como un ostoma, una boca que se ha exteriorizado en la región cervical. Ahora, miren, esta es la condición cuando yo les decía, no solo en el cuello se puede exteriorizar un esófago. Por ejemplo, en mi especialidad, que es la cirugía pediátrica, nosotros vemos por excelencia todas las malformaciones congénitas. Y una de ellas, deben haber escuchado, es la atresia de esófago. Un segmento de esófago ausente por un defecto o trastorno, alteración de la formación. Cuando el defecto es muy amplio, por decir, es un esófago muy corto que se ha quedado a la altura del cuello y que no tiene comunicación con el estómago, hay un vacío, hay un tramo. Una de las muchas técnicas es hacer crecer el esófago, ¿no?, con elongaciones periódicas. ¿Qué significa? Inicialmente abordamos el esófago, lo exteriorizamos inmediatamente en el cuello o, de acuerdo a la longitud, miren ustedes, no lo anclamos en el cuello, sino hacemos un trayecto subcutáneo, ¿no?, en la región anterior del tórax, generamos una incisión y anclamos la boca del esófago.
para luego desanclar quirúrgicamente el esófago, nuevamente hacer un trayecto, cerrar esta incisión y anclar el esófago de un modo más distal. Estos son ostomías seriadas, escalonadas, con el intento de que gradualmente nosotros consigamos un estiramiento del esófago, de modo tal que el mismo esófago pueda realizarse una anastomosis con el estómago. ¿Se entendió esto, jóvenes? Sí, doctor. Ya, esto Sí, doctor. si bien es cierto, no es habitual en el ámbito que van a manejar ustedes, pero al menos como un agregado y cultura quirúrgica ya lo tienen presente. Bien, complicaciones como en todo, pues, ¿no? Vean todo ahí un conjunto de las mismas: aspiración de la vía aérea, obstrucción de la vía aérea, hemorragias, enfisema subcutáneo, neumonía. O sea, todo lo relacionado en principio a la técnica quirúrgica que puede generar lesión de las estructuras vecinas, ¿no? La gran mayoría de complicaciones tienen que ver con la técnica quirúrgica. Y cuando uno finalmente hace este tipo de lesiones, cuando no tiene en cuenta los reparos anatómicos, los referentes anatómicos. Si uno tiene en cuenta los referentes anatómicos, es como, por ejemplo, yo voy a cruzar la pista, ¿no? Y en primer lugar tendré que irme por la cebra, pues, ¿no? Probablemente ahí hay un semáforo, y las complicaciones que pudiesen haber, salvo que venga un loco y me atropelle, van a ser mínimas, ¿no? Igual es en cirugía. Tener en cuenta siempre, ¿no?, los reparos técnicos. Aspiración, obstrucción, hemorragia, enfisema, fístulas, lesiones de los nervios, necrosis, etc. Ahora vamos a hablar de lo que es la colecistostomía. Colecistostomía. Todas estas situaciones, ¿no?, involucran un drenaje de la vesícula, un drenaje que se realiza quirúrgico, ¿no? Y puede realizarse por vía quirúrgica, o sea, abierta, o también por vía percutánea. ¿En qué situaciones? Todas tienen que ver con cuerpos extraños en su gran mayoría, si no son algunos cuadros inflamatorios, tipo de infecciones, ¿no? Para descomprimir una vesícula, ¿no? Cuando un abordaje no quirúrgico, sino percutáneo, cuando los pacientes no son sujetos a una cirugía abdominal, ¿no? Y en la actualidad, generalmente ya el procedimiento es percutáneo, como veremos más adelante. Como hemos dicho, la gran mayoría tiene que ver con cuerpos extraños, como son las piedras, ¿no? Cuadros litiásicos. Y algunas particularidades, como fracaso del tratamiento antibiótico inicial, de una colecistitis, o en pacientes con algunos aspectos de comorbilidad, añosos, por decir, y algunas otras enfermedades concomitantes, por cuidar el riesgo del fracaso, ¿no? El instrumental que se usa siempre es ceramicales. Con esto, tenerlo muy en cuenta. Vamos a necesitar de un equipo sonográfico, porque el procedimiento va a ser indirecto a través de la pared abdominal. Nosotros vamos a llegar a la vesícula y colocar el DREN, ¿no? Que aquí se entiende que estamos generando una fístula virtual. ¿Se dan cuenta? Pero también entra en el ámbito de las ostomías. Ahora ya tenemos muy claro, la vesícula no se está llevando a la piel de la pared abdominal, ¿no? Pero sí se está generando una comunicación mediante un trayecto fistuloso, y lo real es que aquí, por el trayecto fistuloso, tenemos un aditamento, ¿no?, que es el catéter, el cual nos va a permitir el drenaje del contenido de la vesícula. Como les decía, si hemos entendido la parte de nuestra conversación inicial, esto se entiende con mucha facilidad. Finalmente, aquí en este gráfico, ven el resultado, ¿no?, con el catéter. Habitualmente se le dice cola de chancho por la característica que tiene, ¿no? Pero ha sido un drenaje con un acceso percutáneo a través de la pared abdominal. Hemos dicho complicaciones, sí, pues igual, hemorragias, neumotórax por un acceso muy alto, perforación de las vísceras cuando el procedimiento no es muy bien realizado, sea por descuido o manos inexpertas, cuadros sépticos, oclusión en cuanto al catéter, drenaje de la bilis hacia la cavidad abdominal, entre otras. Ahora vamos a hablar de la coledocotomía también, y aquí vamos a entender
que el colédoco, que es el que está involucrado, tampoco se exterioriza, pues, ¿no? A través de un aditamento, como veremos más adelante, se genera también una fístula, pero recibe el nombre de colédocotomía, ¿sí? En este caso. Aspectos técnicos en cuanto a cómo se hace la incisión para luego colocar, bueno, tiene que ver también con la exploración de la vía biliar, que habitualmente es en razón a piedras, ¿no? A cuadros litiásicos. Hay nombres propios en cuanto a lo que es una maniobra de Kocher, diferente instrumental para hacer la exploración. Y finalmente el cierre, técnicamente se sugiere 4 modalidades, 3 de ellas con drenaje o relacionadas al drenaje, y otra sobre colocar una sonda en T, que es la sonda de Kerr, ¿no? ¿Por qué usar una sonda de T? Porque tiene muchas facilidades. Sobre todo permite realizar una evaluación posterior, una colangiografía, para ver si han habido, posterior a la exploración, piedras residuales, ¿no? Y también por el hecho, o en todo caso teniendo en cuenta la cicatrización, disminuir el riesgo de una estenosis de la vía biliar. Vean ustedes en las imágenes cómo es que se coloca la sonda en T, ¿no? Diferentes maneras posterior a la exploración. Una vez que se coloca esta sonda, ¿no? Esta se exterioriza, el tubo se exterioriza por la pared abdominal. Como ven ustedes en el gráfico, ¿no? Se ha hecho una exploración, se ingresa a la luz del colédoco, se coloca la sonda y estamos generando una fístula. Indicaciones para la exploración de la vía biliar, como hemos dicho, la gran mayoría con relación a cuadros ictéricos que tienen que ver con lesiones calculares. Una colangitis, que también puede ser y tiene un nombre propio, la de Charcot, y la sospecha clínica en el preoperatorio de pacientes con cólicos biliares con o sin ictericia, o también en una evidente ictericia obstructiva. Como vemos, la gran mayoría, situaciones por cálculos o inflamatorias. Aquí, para detallar más el procedimiento quirúrgico, aquí en este caso la incisión que se hace en el colédoco, para luego aperturar con puntos de reparo, colocar la sonda en T, luego anclarla y exteriorizar. Cuando nosotros hablamos de exteriorizar, puede ser la boca o puede ser el aditamento que usamos. Y aquí también me imagino, ustedes ya han hablado en cuanto a exteriorización de drenes, hay 2 formas de exteriorizar un dren, ¿no? Uno, cuando se hace por la herida operatoria, que se llama exteriorización por la herida operatoria, que no es lo usual, que no es lo aconsejable, ¿no? Aquí la otra modalidad es exteriorización por contraabertura. ¿Qué significa esto? Que no usamos la incisión, sino generamos otra incisión, hacemos un trayecto y a través de él se exterioriza, en este caso, el tubo, la sonda que hemos dejado. Puede haber un aditamento complementario, como es un drenaje a presión negativa, que se usa pues en situaciones propias del paciente. Ahora, otro órgano del cual vamos a tratar es el estómago. Ya sabemos, ¿no? Recordando la definición, aquí nosotros vamos a nuevamente involucrar a la misma víscera, ¿no? O vamos a generar también una fístula colocando un aditamento que comunique el estómago y genere un trayecto que finalmente se dirija hacia la piel. Pero vamos a entender que hay otra forma de entender las gastrostomías, teniendo en cuenta esos términos. Una gastrostomía, ¿sí?, fistulizante. ¿Qué significa esto? Que voy a hacer una fístula, que no voy a abocar el estómago, ¿no? Hay una gastrostomía tunelizante. ¿Qué significa esto? Que de una u otra manera voy a generar un túnel, ¿sí?, con el estómago. Y siempre estamos hablando del estómago. Y otra, una gastrostomía tubulizante. ¿Qué significa esto? Que a expensas del estómago voy a generar un tubo. Y esta es la que finalmente se va a constituir como una verdadera
gastrostomía, o sea, un ostoma. Voy a anclar los bordes del estómago a la piel. Entonces, recordando nuevamente, las gastrostomías de tipo fistulizante, las tunelizantes y las tubulizantes. ¿En qué situaciones vamos a realizar esto? Cuadros neoproliferativos en enfermedades neurológicas, traumatismos, fístulas esofágicas, enfermedades catécticas, sobre todo de orden alimentario, ¿no? En medicina interna, ustedes vean, es un ámbito muy amplio, de una u otra manera, sea en clínica, es decir, medicina interna, neurología, en cuadros orofaringios, en oncología y otras situaciones, son tributarias a la realización de este procedimiento. Las contraindicaciones, acá hay algunas de ellas, la obesidad mórbida, de pronto porque un paciente con demasiado panículo adiposo, cuadros ascíticos que van a complicar el hecho del procedimiento. Una diálisis peritoneal es muy propio, porque va a haber un conflicto de interés en lo que se le hace por la necesidad renal y otra necesidad tipo gastrostomía. Lesiones de orden cutánea que no van a permitir un buen manejo de la boca. Coagulopatías, enemigos de toda la cirugía, y en el caso de una obstrucción distal, ¿no? Tipos, ya vemos, de acuerdo a su función, de acuerdo a su permanencia, ¿no? De orden alimentario, de orden descompresivo, ¿no? Y las que son sujetas a un tiempo determinado o las que van a estar de modo permanente. Una diferencia entre las temporales y permanentes: las permanentes sobre todo tienen una recubierta de mucosa. Esto nos hace entender que las tubulizantes van a ser las permanentes. Y todas las otras son no recubiertas, no pierden jugos gástricos. ¿Por qué? Porque es una fístula la que se genera. Además tienen un cierre espontáneo. Uno retira el tubo que ha dejado y eso cierra de manera espontánea, ¿no? Acá, para entender cuál es cuál, las temporales y ya con nombre propio, ¿no? Y viendo los gráficos, mirando estos gráficos, nosotros ya tenemos todas las técnicas. Cuando yo les hablaba, miren ustedes, ¿no? De las fistulizantes, aquí nosotros, esta sonda, habitualmente ahora se usa la sonda Foley, de con un procedimiento reglado, hemos introducido la sonda, y es la sonda la que va a recorrer el trayecto de la pared abdominal para generar una fístula. Entonces, este es fistulizante. Aquí, además de haber nosotros ingresado al estómago, a expensas de la pared gástrica, miren ustedes, estamos colocando puntos, y a manera de chalina, como una bufanda, ambos lados los vamos a subir generando un túnel sobre la sonda. O sea, esta es muy parecida a esta, solo que aquí terminó el procedimiento, ¿no? Pero acá no, se adiciona algo más y vamos a generar un túnel a expensas de la pared gástrica, ¿no? Una vez que se anudan estos puntos, aquí la sonda ha quedado tunelizada. Y aquí en este caso tenemos las tubulizantes. Aquí si nosotros vamos a incidir estómago, ¿no? Vamos a generar un flap, y con este flap vamos a hacer un tubo, miren ustedes, un tubo gástrico. Y estos bordes que ven ustedes acá, una vez que se ha constituido la boca, vamos a anclar la piel. Entendiendo bien este gráfico, nosotros ya entendemos todo lo relacionado a gastrostomías. Entonces ya son los nombres propios, la de Stamm, Jane, Weisbeck, Carrel-Janou, la de Witzel. La percutánea endoscópica es otra modalidad, en que no, ya veremos más adelante. La de Stamm o de Fontan, ¿no? Consiste en la invaginación del punto de inserción y a través del cual se coloca un catéter. ¿Cómo es esto? Nosotros echa la ubicación anatomotopográfica en la cara anterior del estómago, ¿no? Hacemos una incisión, hacemos el abordaje de la cavidad abdominal, localizamos el estómago, en una región avascular hacemos una incisión, introducimos la sonda y con dos caretas invaginantes que ustedes ya deben conocer, estamos anclando el tubo. Ahí concluyó el procedimiento. No, lo que tenemos que hacer es anclar, vean ustedes, ¿no? Se exterioriza la sonda, ¿sí? Se exterioriza la sonda, y la pared gástrica, nosotros tenemos que anclarla
a través de la emergencia, ¿sí? Perdón, sí, pues la pared gástrica, a través de la emergencia del plano de la pared abdominal. Este es el plano peritoneal. Se ponen 4 puntos en el orden cardinal. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Igual en estómago, un punto acá, otro acá, otro acá, otro acá. Y estos 4 puntos van a permitir, ¿no?, que la pared gástrica quede plegada, ¿sí?, contacte íntimamente con el estómago y pared abdominal. Esto para evitar fugas, sobre todo el epíplomo, lo cual se constituiría como una evisceración. Cualquier salida de una estructura intraabdominal por un orificio, llamémoslo así, o en este caso una herida operatoria, es una evisceración. Y luego, para recordar que antes se usaban las sondas Spitzer, eran las especializadas, pero esta ha sido sustituida con una sonda Foley. Ustedes la deben conocer, ¿no?, la que se usa en urología. Sonda Foley, y vean el anclaje que se ha hecho de la pared gástrica, ¿no?, a la región interna de la pared abdominal. Ahí se ha concluido. Esta es la gastrostomía de Stamm. La de Wiesel, ¿no?, es lo mismo que la de Stamm, pero en este caso sí se hace un túnel seroso, un túnel seroso, como habíamos visto en el gráfico. Miren ustedes, ¿no?, hacemos igual que la Stamm, ¿no?, una doble jareta, ¿no?, concéntrica. Se hace la incisión, como ven acá, se introduce la sonda y luego ponemos puntos en la pared anterior, ¿no?, para tunelizar la sonda. Finalmente, el procedimiento queda tunelizado y se va a anclar igualmente, ¿no?, la pared gástrica al plano interno de la pared abdominal. La de Janaway, en este caso, sí es una ostomía pura, porque se hace un tubo, ¿no?, a expensas de la pared anterior gástrica. Entiéndase bien, la de Janaway es un tubo gástrico, ¿no?, a expensas de la pared anterior gástrica. Todos estos son aspectos técnicos, pero finalmente este tubo es el que se aboca, como ven ustedes acá en el gráfico, ¿no?, pared anterior gástrica, se hace un flap con una longitud y amplitud adecuada para que nosotros, con la ayuda solo ayuda, esto es transitorio, solo la ayuda de este aditamento quirúrgico, hacemos un tubo, el cual, miren, se está cerrando el estómago, se está construyendo el tubo, y finalmente, cuando nosotros ya tenemos el tubo, ¿no?, dejamos anclado la boca en este caso se ha exteriorizado por la herida operatoria en el gráfico, pero esto no es aconsejable. ¿Por qué? Porque por una u otra razón, entendiendo lo que es un riesgo, puede haber una dehiscencia de la herida operatoria, ¿no?, y va a comprometer el procedimiento. En este sentido, lo que se sugiere es hacer una exteriorización por contrabertura. Gastrostomía de Janaway de orden tubulizante. Y la otra de Carrel-Janou también es tubulizante, pero miren, ya no es la pared anterior gástrica, sino la curvatura mayor gástrica. Con la técnica adecuada, el manejo del momento vascular, se hace una devascularización de esta zona. Acá hay un segmento que le va a permitir la irrigación posterior, ¿no? Y se hace un tubo gástrico, el cual, habiéndolo construido, es esta boca la que va a ser llevada a la pared. Gastrostomía de Carrel-Janou de orden tubulizante. Esta es la gastrostomía percutánea, que mediante el uso de un gastroscopio se hace una visión interna y con ayuda de un material adecuado se introduce una guía, se deja la guía y luego se va a colocar un botón gástrico, como el que ven ustedes acá, ¿no? El uso de la guía y el botón gástrico, y que le va de pronto permitir mucha funcionalidad al paciente. Esto es lo que se usa habitualmente, la sonda de gastrostomía, que tiene un material adecuado, que puede durar incluso 4 o 6 meses. Una sonda Foley, lamentablemente, tiene poca duración.
Este material es un poco más costoso, pero no viene el caso, simplemente por cuestión de información. Perdón. Enterostomías. Entender que si vamos a hacer una enterostomía puede deberse a una necesidad desfuncionalizante, descompresiva y de pronto de orden alimentario, y cuando ello ocurre tendrá que ser a nivel de yeyuno, pues, ¿no? Porque para que se puedan asimilar los alimentos, ¿no? Tiene que ser lo más alto posible, lo más próximo al estómago. Igualmente, acá tenemos una ileostomía de diferente orden, una ileostomía, entendiendo que esto obedece a la condición clínica del paciente, ¿no? Diferentes modalidades de acuerdo al gráfico en que se han hecho ostomías. Y al igual que la gastrostomía de Stamm, tenemos la enterostomía de Stamm, la técnica es la misma, solo que se realiza a nivel de intestino. Finalmente, vean ustedes con el anclaje del intestino a la pared. Y la de Witzel, igual que en estómago, ¿no? Se repite la técnica tunelizando la sonda. Enterostomía de Witzel. Nosotros llegamos ya a la porción distal del tubo digestivo, las colostomías. Ya sabemos que es una colostomía por definición, ¿no? Ahora tendríamos que entender en qué, bueno, una clasificación, y esta puede obedecer de acuerdo a la localización, de acuerdo a su permanencia, la finalidad que tienen y sobre todo las diferentes modalidades que establecen la técnica. En asa, en doble cañón, con solo un estoma o dos estomas que pueden tener una separación distinta. Cuando se localizan en el colon derecho, se usa ciego, colon ascendente. El colon transverso por su facilidad en cuanto a movilidad, colon descendente, pero todas estas localizaciones, insisto, obedecen a la condición clínica del paciente, ¿sí? Por ejemplo, una cecostomía, ¿no? En situaciones de una descompresión transitoria, paciente sin mal estado general, oclusión intestinal, ¿no? Y se realiza en el colon ascendente, ¿no? O la mitad derecha del colon transverso. La transversostomía, compresión del colon o desfuncionalización del asa distal. ¿Qué cosa es desfuncionalización? Su nombre mismo lo dice. Es cuando la parte distal, contigua a la boca, ¿no? Si es que va a tener una doble boca, o como veremos, esa boca se cierra y se sumerge, pero ese trayecto del intestino distal ya no va a ser usado, ¿no? Eso es en el caso de una desfuncionalización del asa distal. Lo que se desfuncionaliza es el asa distal, ya no va a funcionar más. ¿En qué situaciones? Oclusiones de orden tumoral, ¿no? Por compresiones del mismo orden, en situaciones inflamatorias, perforaciones traumáticas, cuadros ulcerativos, pacientes que requieren una reconstrucción distal a nivel del periné, ¿no? Y en pacientes con aganglionosis del colon, tipo enfermedad de Chagas. Y por qué no enfermedad de Hirschsprung en pediatría. Una sigmoidostomía, en situaciones en que, por ejemplo, se da una perforación traumática o inflamatoria de la porción distal, como su nombre lo dice, en todo tipo de lesiones, ¿no? De orden distal y de acuerdo a la necesidad, con relación a lo que se le está ofreciendo al paciente. Neoplasias de colon, como hemos dicho, cuadros inflamatorios, vólvulos, enfermedades diverticulares, poliposis, o sea, enfermedades de orden mural, ¿no? Cuadros de sepsis pelviana e incontinencia anal incluso. Acá, en este gráfico, diferentes bocas, el colon se ha exteriorizado con una boca, y entendiendo que hay las permanentes, como hemos dicho, cuando el cuadro quirúrgico, de acuerdo a la situación del paciente, se está generalmente desfuncionalizando la porción distal. ¿En qué situaciones? Generalmente son cuadros neoproliferativos, enfermedad de Crohn, lesiones de la médula espinal, daños causados por traumatismo perineal, la operación de Hartmann, que veremos más adelante cómo es que es una ostomía desfuncionalizante, y particularidades como, por ejemplo, una endometriosis rectal invasiva.
Las temporales, su nombre lo dice, ¿no? Transitoriamente para resolver la fase aguda de alguna enfermedad. Y también para evitar complicaciones de otro tipo de cirugía, para cuidar la zona operatoria en una cirugía compleja, ¿no? Y para que ésta tenga una cicatrización adecuada. Y una vez que se ha resuelto el problema inicial, estas nuevamente se cierran de manera quirúrgica. Y se pueden localizar en cualquier parte del colon, temporales. Acá un poco ya con imágenes para precisar los diferentes tipos, modalidades de ostomías. Entonces tenemos la colostomía en asa, y de acuerdo al gráfico ustedes se dan cuenta, ¿no? Porque el nombre del segmento elegido se exterioriza un asa, ¿no? El cual con un aditamento como el que ven ustedes acá, en el gráfico, se ancla haciendo una perforación en el meso. La asa queda expuesta, se hace una incisión, ¿no? Como ven ustedes, y luego los bordes se anclan a la piel. Esta es de orden temporal. Y van a quedar dos aberturas, ¿no? La de Hartmann, como habíamos mencionado antes, de orden desfuncionalizante, en que miren ustedes, solo se va a abocar, esa es otra forma de decir también cuando la boca se lleva, se aboca, se exterioriza, son términos propios, ¿no? Sobre todo en colostomías, perdón, en ostomías, pero aquí la boca distal, como vemos en el gráfico, se cierra, y el término es se sumerge, queda sumergida dentro de la cavidad. Y la que se exterioriza, como es lógico, es la boca proximal, entendiendo que proximal es cuando hablamos sea el estómago o sea la cabeza, que es la porción inicial del tubo digestivo, ¿no? La boca. Y la boca distal, ¿no? La parte final distal sería el ano, ¿no? Pero aquí, habiendo hecho la colostomía tipo Hartmann, ¿no? La parte final del tubo digestivo estará constituido por la boca distal, ¿no? En este caso de la ostomía. Ahora, también podemos exteriorizar dos bocas. Insisto, esto es de acuerdo a la necesidad, condición clínica del paciente. La entidad clínica del paciente es lo que determina la modalidad. Pero esta tiene un nombre propio. ¿Por qué? Porque las dos bocas se han exteriorizado con un puente, ¿no? Cutáneo interpuesto. Significa que entre boca y boca hay un trayecto de pared abdominal que no se ha tocado. ¿Sí? Acá hay una boca, la boca proximal, y esta es la boca distal. Entender que la boca proximal es la que elimina las heces, ¿no? Y la otra se constituye como una fístula. ¿Sí? Una fístula. Esta es la colostomía tipo de Devine. Esto se usa mucho en cirugía pediátrica, porque hay enfermedades del polo caudal. Por ejemplo, un paciente que nace sin ano, nosotros tenemos que reconstruirle un ano. Y como es una cirugía de alta complejidad y no se hace en un primer momento, se hace este tipo de colostomía. Por acá el paciente sigue alimentándose, teniendo una vida, entre comillas, habitual, común, corriente. Y aquí se usa esto como una fístula para hacer lavados, para la cirugía posterior. Colostomía tipo de Devine, con un puente cutáneo interpuesto entre boca y boca. Y esta es la colostomía en cañón de escopeta, nombre propio Mikulicz, que a diferencia del anterior de Devine, no hay ningún puente que se interponga. Y por su semejanza a lo que es una escopeta, se le llama pues el cañón de escopeta. El nombre propio es Mikulicz, ¿no? Colostomía tipo Mikulicz, en que boca proximal como boca distal están conexas. Puede haber complicaciones, lógico, una dehiscencia, como en toda cirugía, puede ser producto de la técnica misma, ¿no? Los puntos muy ajustados, ¿no? O en todo caso muy sueltos, o un paciente desnutrido. Aquí cuando ha habido un compromiso vascular, lleva a una necrosis estomacal, el vaso principal ha sido acá comprometido con uno de los puntos. Una invaginación cuando no se hace técnicamente la maduración de la boca, entonces la boca se sumerge, ¿no? Es la invaginación estomacal. Por situaciones distintas, sea un cuadro infeccioso, o sea un cuadro de desnutrición, ¿no? Se abre toda la zona operatoria y las vísceras se exteriorizan, ¿no? Esto se llama evisceración. Acá hay una
hemorragia ostomal, que puede ser mínima, puede ser máxima, eso no es de tanto significado. Y esto es cuando ha habido una dehiscencia, pero no de los bordes de la mucosa ni de la piel, ¿sí? A este nivel, sino cuando los planos profundos en la técnica o aspectos de otro orden ha habido una dehiscencia. De modo tal que a nivel de la boca, junto con la boca, hay una protrusión. Es lo que hace la diferencia, como hemos visto aquí, hay una dehiscencia de todos los planos, ¿no? Superficial, mediano y profundo, y las vísceras se saben. Y esto ocurre en cualquier tipo de incisión de pared abdominal. Puede ocurrir. Y aquí igualmente una ventración, donde son los planos profundos los que han sido sujetos a una dehiscencia, separación de los bordes. Aquí hay una estenosis porque los puntos pueden haber estado muy ajustados o porque de hecho tampoco se ha hecho una buena maduración técnicamente en la cirugía. Y aquí hay un prolapso estomal cuando la pared abdominal, por ejemplo, del paciente es muy laxa, hay un deterioro muscular y el simple pujo o maniobra de Valsalva hace que propulse la mucosa del intestino grueso. La dermatitis periostomal es cuando producto del contenido intraluminal daña y genera inflamación en la piel. Hasta ahí todo el punto de lo que se relaciona con las ostomías. Ahora vamos a conversar un poco de una manera muy ligera. Imagino que ustedes ya lo manejan porque es la parte inicial del curso donde ustedes han visto todo lo relacionado a suturas. Pero para mí es muy importante tener en cuenta estos hitos. Esta parte inicial de la presentación yo les sugeriría que los tomen muy en cuenta, porque entendiendo estos reparos conceptuales, ustedes podrán técnicamente, ¿no?, reglar, protocolizar todo acto quirúrgico, por mínimo o máximo que fuese. Tener en cuenta lo que es una herida, ¿no?, lo que es la síntesis, semejante a la sutura, o en todo caso la síntesis se realiza mediante una sutura, que es equivalente a la rafía, lo que es una anastomosis propia de generar la reconstrucción de la vía entre dos estructuras huecas continuas que por alguna u otra razón han sido sujetas a una sección, los puntos quirúrgicos, ¿no?, que son las modalidades, ¿no?, en el uso del material para suturar, y luego lo que son los bordes de la herida. Los bordes de la herida son los referentes anatómicos de toda incisión, de toda herida. ¿Por qué? Porque respecto de los bordes anatómicos, teniendo en cuenta el eje lineal, yo podría hacer puntos que de manera transversa unan los bordes o atraviesen, en todo caso, la herida, ¿no?, la incisión, o siguiendo el eje lineal, es decir, de manera paralela, ¿no? De modo tal que los bordes de una herida, de una sutura, se constituyen como los referentes anatómicos para poder hacer el procedimiento quirúrgico. Una herida común y corriente, ¿cuáles son los reparos anatómicos? Los bordes, porque de acuerdo a ello yo realizaré mis puntos que progresen de manera transversa respecto del eje lineal de la herida o de manera paralela, como veremos más adelante, ¿no? Tener en cuenta lo que significa una invaginación. Es cuando los bordes, sobre todo en víscera hueca, son dirigidos hacia la cavidad, o sea, hacia la luz del órgano. Cuando hablamos de planos de la pared del tejido, nos estamos refiriendo al mismo plano. Por ejemplo, en intestino. ¿Para qué tener en cuenta esto? Para entender las modalidades de puntos. Puntos que solamente comprometen algunos planos o que comprometen todos los planos. Y por lógica, si no comprometen todos los planos, serán puntos parciales o subtotales, ¿no? Y los que comprometen todos los planos de la pared del órgano, en este caso de la víscera hueca, ¿no?, serán puntos totales. Los puntos parciales se les conoce también como seromusculares. ¿Por qué? Porque comprometen la serosa y la muscular, no llegan a la luz. Se les llama seroserosos también, porque cuando se anudan se afronta serosa con serosa. Es lo que dice el libro. Pero si nos damos cuenta, los totales también cuando se anudan afrontan serosa con serosa, ¿no? Es cuestión de entenderlo. Pero
en el argot quirúrgico, puntos 00, esos han sido puntos parciales. Y la cavidad del órgano, para entender que pueden haber puntos intraluminales, extraluminales. ¿Qué significa esto? Hay un tip. Cuando yo voy a suturar, donde introduzco la aguja, ahí tendrá que ser el nudo. ¿Qué significa esto? A ver, tenemos el estómago. Si yo, por fuera del estómago, ¿no?, introduzco la aguja, tendré que llegar a la luz en un punto total, pero no me voy a quedar ahí. Tendré que exteriorizar en el otro borde, ¿sí?, del estómago, y salir del estómago, y finalmente hacer el nudo. Y el nudo queda fuera. Eso se llama un punto o nudo extraluminal. Punto extraluminal. Pero ahora vamos a dentro de la cavidad. Si yo comienzo dentro de la cavidad, o sea, por la mucosa gástrica, y salgo al exterior de la víscera, ¿no?, atravesando todos los planos, se supone que para hacer un punto tendré que regresar, yendo al otro borde, tendré que regresar a la cavidad del órgano, y tengo que anudar ahí. Entonces, el nudo será intraluminal, de modo tal que es un punto intraluminal. La estructura de víscera hueca, ya conocemos cuáles son las vísceras huecas, ¿no? Hay diferentes de ellos, ya conocen ustedes la jareta invaginante, la tienen acá, que son puntos simples, pero también pueden ser puntos simples separados. Esta es la jareta invaginante, ¿no? Es una sutura concéntrica, ¿no?, y que finalmente va a conseguir que los bordes se dirijan hacia la cavidad, o sea, es una jareta invaginante. Cuando nosotros hacemos una anastomosis, podemos hacer suturas continuas, como este es el caso, ¿no? Estamos haciendo acá un Subiet, ¿no? Es muy parecido a un Cornell, ustedes ya lo deben conocer, más adelante lo vamos a mencionar, pero este es de modo espiralado, ¿no? Acá, esta sutura que ven acá ustedes, que puede ser continua o con puntos separados, no es parte de la anastomosis. Simplemente es una sutura que da estabilidad a las dos bocas. Una vez que estas bocas están estables, yo ya puedo afrontar estos bordes. Estos bordes, ¿sí?, que ven ustedes acá, constituyen la pared posterior de la anastomosis. No estamos hablando de la pared del intestino, estamos hablando de la anastomosis. Y la anastomosis, cuando se está realizando, tiene una pared posterior y una pared anterior. La pared posterior se constituye ¿cómo? Afrontando los bordes posteriores. ¿Posteriores por qué? Porque están detrás, lejos del cirujano. Cuando yo he terminado este plano, como que ven acá, he concluido ya la pared posterior. Y ahora cuando afronto los bordes anteriores, o sea, los próximos al cirujano, estoy constituyendo la pared anterior. Acá un poco para entender que puede haber una anastomosis a dos planos, pero entiéndase que estamos hablando de la anastomosis, no de la pared, ¿sí? Plano de anastomosis significa, esto ya lo hemos entendido bien con mis alumnos, cuando la sutura recorre todo el perímetro de la anastomosis. Aquí en este caso comenzó aquí, miren, está concluyendo, y al llegar aquí a las 6 en las agujas del reloj, ha constituido una sutura de todo el perímetro. Cuando yo concluyo esto, si nuevamente, y como en este caso con puntos separados, yo voy a hacer una anastomosis que recorra todo el perímetro, esa es una anastomosis a dos planos. Tiene que ser de todo el perímetro, y el perímetro entendiendo que es todo esto, ¿no? ¿Sí? Sería dos planos. Y si voy a hacer otra anastomosis a tres planos, perdón, otra sutura a tres planos, que eso es absurdo, pero un poco para entender, tendrá que ser un tercer plano que recorra todo el perímetro. Ahora la pregunta será, pues, ¿y que debe hacerse dos planos, un plano? Lo habitual es, según medicina basada en evidencias, un solo plano bien hecho, con reparos técnicos. ¿Cuáles son los reparos técnicos? Los bordes de las bocas deben estar sangrantes, para que nos hable de una irrigación y posterior cicatrización. El tipo de sutura que debemos usar debe ser invaginante. Y luego, ya cuando técnicamente se realizan los puntos, la distancia con relación a los puntos y teniendo en cuenta los bordes debe ser simétrica y una distancia adecuada. Y también la distancia entre punto y punto, ¿sí? Una distancia permisible que genere una invaginación, esa debe repetirse en todo el trayecto del perímetro de la anastomosis.
El Suri es simple, ya lo conocen ustedes. Es una sutura tipo sus cuadernos espiralados con un punto de inicio, luego los bordes, así como un gusano, van y se anudan, ¿no? Ese es el Suri simple, en este caso una sutura total. Acá ven un Suriet cruzado, lo mismo que en el caso anterior, pero la aguja, miren, ¿sí? Antes de emerger por completo, se hace el cruce, o puede ser posterior, pero tiene que haber un cruce con esta borla para que finalmente se constituya, como ven en el gráfico. Es una sutura continua, se llama Suriet cruzado, ¿no? El cónmel, vean ustedes, ¿no? Nosotros comenzamos en un punto siempre, pero ¿cuál es el manejo de la aguja? Aquí la aguja está recorriendo de manera paralela respecto del eje lineal de la herida. Miren ustedes, ingresa aquí, ingresa a la luz y vuelve a emerger de la luz para ir al otro borde, ¿no? Suponiendo que aquí es esto, ingresa a la luz en el mismo lado, vuelve a salir, va al otro lado, ingresa en el otro borde, vuelve a salir, ingresa y así, ¿no? Esta es la sutura cónmel, es una sutura total. Acá tenemos en otra visión, para entender mejor, cómo la dirección de la aguja respecto de los bordes es de modo paralelo. La aguja sigue de manera paralela, ¿no?, al borde. Es una sutura continua, puede ser también puntos simples, tipo cónmel. Pushing, ya estamos hablando de puntos parciales. Es muy parecido al cónmel, solo que, como ven acá en el gráfico, no llega hasta la luz. También pueden ser puntos simples o puede ser una sutura continua, pero entendiendo cuál es la modalidad, ¿no? La aguja sigue el borde de manera paralela, no es, como veremos más adelante, ¿no?, de manera transversa. Este es el Cushing, punto cero muscular. Y el Lambert, aquí vean ustedes, la aguja sí sigue, ¿no?, una dirección transversa respecto de los bordes. Es un punto parcial, en un borde ingresa, vuelve a salir en el mismo borde, luego va al otro borde y repite lo mismo, solo de manera inversa. Cerca, ingresa, lejos y anuda, y queda acá. Es un punto parcial, cero muscular. Su nombre, Lambert. Esto ustedes ya lo conocen. Y el tipo Gambe, yo diría que es un punto híbrido. ¿Qué es esto? Es parcial y total. ¿Cómo se entiende esto? Aquí, miren, ha ingresado, no se ve el gráfico, pero ha atravesado todo el plano, ¿no?, de la víscera, ha ingresado a la luz, y antes de dirigirse al otro borde, ¿sí?, de modo parcial, mucosa, a nivel de la muscular, sale de este borde y se dirige a realizar lo mismo de modo inverso en el otro borde. Primero ingresa, ¿sí?, a la luz, de modo parcial, atraviesa este borde, y luego, a una distancia considerable, semejante a esta, egresa, atravesando toda la pared, y se anuda. Esta es la sutura de Gambe. Estas suturas que hemos visto son suturas anastomóticas, entendiendo que algunas son parciales y otras totales. Y aquí tenemos el Lambert, ¿no?, que es muy parecido al Halsted, solo que este es de una sola ida. En un lado ingresa, cero muscular, egresa en el mismo borde, va al otro lado, realiza lo mismo y anuda. Este es el Lambert. Ahora, para recordar un poco, y esto ya se los he dicho, ¿no?, los requisitos para una buena sutura anastomótica, en principio, restablecer la continuidad del tubo utérico, ¿no? Debe mantener una buena irrigación, debe evitarse la tensión en la línea de la sutura, no puede ser mucha, que puede generar isquemia, puede generar necrosis, puede generar una respuesta inflamatoria excesiva, ¿no? Y sobre todo la simetría entre la distancia de punto y punto y también respecto de los bordes. Con estos tres criterios uno puede realizar una anastomosis bien hecha y a un solo plano, y con puntos simples intraluminales. ¿Cuál es la ventaja de los puntos simples respecto de una sutura continua? Es que en un intestino, por ejemplo, de un adulto, que puede tener un diámetro muy amplio, si hacemos una sutura continua, nosotros luego, para darle tensión,
se va a generar una disminución del perímetro, lo cual podría conllevar a una estenosis. Pero si ponemos puntos separados, y sobre todo en un intestino de un niño, y por qué no de un neonato, donde el intestino no es más grueso que el quinto dedo que tienen ustedes, ¿no? Ahí los puntos tienen que ser separados, porque por más tensión que le demos, que de hecho tiene que ser necesaria, no va a haber una disminución del perímetro. ¿Sí? Bien. Entonces, simetría entre puntos y ambos bordes. Ahora, las anastomosis, ustedes ya saben, de acuerdo a cómo se afrontan las bocas, pueden ser términos terminales, boca con boca, término lateral. Cuando la boca proximal se anastomosa con uno de los lados de la región distal del intestino, previo cierre, como ven ustedes aquí, oclusión de la boca distal, y con una apertura, haciendo una ventana en la región, en el lado antimesentérico, este es el lado vascular mesentérico, este es el antimesentérico, aquí se ha hecho una ventana, y la boca proximal se ha afrontado, ¿no?, al lado, por eso es término lateral. Y aquí, cuando habiendo cerrado boca proximal y boca distal, se han generado neobocas, o sea, nuevas bocas en las regiones antimesentéricas, y ahí se ha hecho la anastomosis, de modo tal que se denomina anastomosis laterolateral. La término terminal, con algunas características, es más sencilla, más fisiológica, y se dice que cuando está bien hecha genera menos estenosis. Recuerden siempre, esto se lo digo a mis alumnos, nosotros cuando hacemos una sección intestinal generamos un defecto. Imagínense ustedes cuando cortan una pizza, ¿no? Hacen una cuña, ¿no? Y se llevan toda esta parte, que está con quesito, todo lo que quieran. Pero acá en el intestino, cuando hacemos la anastomosis, este defecto de acá tiene que ocluirse, tiene que afrontarse, cuidando la vascularización. ¿Por qué? Que luego podría dar a un accidente, ¿no? El intestino que se mueve y esto está abierto, se mete por ahí y genera una suboclusión. ¿Por qué una oclusión y por qué no una necrosis? Eso se llama hernia interna. De modo tal que para concluir, ¿no?, para terminar el procedimiento quirúrgico, siempre, sí o sí, tiene que corregirse el defecto. Aquí lo ponen como brecha mesentérica. Pero es un defecto que hemos generado, que no existía. Los tipos de anastomosis, la lateral ya lo conocemos, ¿no? Se hacen los bordes antimesentéricos, dicen que se hacen 2 planos, sigo pensando y afirmando que es suficiente un solo plano. Aquí sí puede hacerse una sutura corrida, no habría mayor posibilidad en la medida que son 2 ventanas bien amplias, de que cuando ajustemos la hebra, no le demos tensión, pueda disminuir el perímetro. Acá cierre del muñón intestinal, ¿no? Es importante entender que las anastomosis tendrían que ser término-terminales, porque miren, en cualquier situación, si yo hago una término lateral y dejo acá un muñón, cuanto más pequeño es el paciente aún no termina su desarrollo. Entonces, como crece todo el intestino, esto también crece, y aquí se forma una especie de buche, es un saco ciego. Entonces, es lógico que para anteponernos a esto, nosotros tendríamos que hacer una anastomosis término-terminal. Y el cierre del muñón en ciertas situaciones, como hemos visto, ustedes verán en la Billroth 1, por ejemplo, ¿no?, que Billroth 1, Billroth 2, en una de ellas nosotros tenemos que hacer el cierre de este muñón, puntualmente Billroth 2, ¿no? Bien. Las suturas anastomóticas, como hemos dicho y hemos hablado, pueden hacerse en diferentes planos. Un solo plano, hablando de la anastomosis, o 2 planos. Y entendiendo que se llama plano cuando la anastomosis involucra todo el perímetro, ¿sí?, de la anastomosis. Hay de orden mecánico cuando con la ayuda de otro material, ¿no? Esto acorta mucho el tiempo, ¿no? El resultado es el mismo, pero involucra pues un recurso disponible, que puede no haberlo en el lugar en el que se trabaja. Y una sutura manual, esta es la técnica con asa fija, donde hemos hecho una sutura posterior para estabilizar las bocas y luego proceder a la real anastomosis. Esta no es una anastomosis a 2 planos, porque esta sutura que ven acá es una sutura estabilizadora nada más, no es parte de la anastomosis. La anastomosis recién se constituirá cuando afrontamos borde posterior, constituye pared posterior, y bordes anteriores, que constituye la pared anterior. Sutura de víscera sólida, entendiendo cuáles son las vísceras sólidas que ya conocemos, ¿no? Hay diferentes modalidades. Aquí,
este tipo de sutura, si ustedes ven, ¿no? Es articulada, ¿no? Y tiene la ventaja de ser hemostática, que significa que al anudar esto nosotros comprimimos los vasos y además los canalículos biliares propios del hígado, ¿no? Puntos simples, conexos. Aquí hay otro tipo de sutura continua, de acuerdo a la región comprometida del hígado, puede ser más que suficiente, ¿no? Con la tensión, amplitud de los bordes para que no se desgarre, ¿no? El cometido igual se cumple. Muy bien, hasta aquí, jóvenes, hemos tenido la presentación, espero no haberlos cansado, ¿no? Pero si hubiese alguna pregunta, sería bueno que me la hagan. Todo claro, doctor. Quedó claro. Bien, jóvenes. Entonces yo les daría un consejo como parte final. Gracias por la paciencia que me han tenido. En estas cosas soy muy vehemente. Me gusta compartir lo poco que sé. Creo que debemos ser generosos con lo que sabemos, ¿no? Si sabemos algo, en principio reconocer nuestra ignorancia, eso es ser humilde. Pero no humilde como pose para la foto, sino humilde para la práctica. Reconocer que somos ignorantes, que nunca vamos a terminar de aprender. Y cuanto más reconozcamos nuestra ignorancia, ya pasamos a ser el tipo de los ignorantes con valor, porque son conscientes de su ignorancia y quieren salir de ella, ¿sí? Para cualquier cosa, ustedes ya saben cómo comunicarme, cualquier inquietud, cualquier duda que quisieran. Y bueno, pues será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, jóvenes. Hasta la siguiente. Gracias, doctor. Bien. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.